Está Leandro Santoro vía Skype. Leandro, ¿cómo estás aquí? Te saludamos, somos un grupo grande. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo andan, chiques? Porque está Daniela. Buenas noches. No, escuchando todo esto y uno empieza a pensar realmente utilizar la República, ¿no? O, digamos, yo creo que es un ataque artero la República utilizar la AFI, la FIP, la UIF, Migraciones para investigar a propios extraños, ¿no? A ver, no es morbo, son dos cosas, es ambición de poder y también es ambición económica, porque la información sirvió para torcerle la voluntad a dirigentes políticos de su propio espacio y también para el intento de quedarse con algunas empresas. O sea, uno no puede desconectar esto de la causa Cuaderno, por ejemplo, porque una empresa es el combustibles. Claro, o el caso, por supuesto, el caso de todo el grupo Indalo que la tuvo que pelear. Estamos hablando de una concepción del poder que Macri hereda de su papá. Yo no creo en este tipo de herencias, pero en este caso se comprueba. O sea, la verdad es que el primero que hacía inteligencia en términos económicos y financieros para tratar de competir con el resto era su propio padre, que incluso llegó a seguir a su propia familia de la misma manera que Macri siguió, de acuerdo a los expedientes judiciales, a su propia hermana, porque parte de este grupo Super Mario Bros tenía como objetivo seguir a la hermana de Macri. Ahora, se dan una serie de cosas acá, ¿no? Un poquito de morbo, un poquito de inseguridad personal, un poquito también de tener información para tenerlos controlados y carpeteados a los propios y además la intención siempre de hacer algún negocio. Leandro, ¿y en estos días o por estas horas te ha tocado, bueno, entiendo que es el rol que vos elegís también, a través de las entrevistas, explicar un poco la situación desde lo que es el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Pero bueno, tener que discutir o explicar ciertas cosas que parecen básicas, hubo incluso comparaciones con lo que sucedió en los Estados Unidos, Nixon, el Watergate, bueno, de todo. Pero te pregunto por esta especie de negación de parte del periodismo o invento de una especie de relato, palabra que a ellos les gusta usar, una especie de relato respecto de una embestida contra el periodismo en general, porque así lo muestran. ¿Qué pensás sobre esto? El periodismo ocupó el espacio de la política en los últimos años. Los intelectuales orgánicos de la derecha no eran académicos o cuadros políticos, eran periodistas o economistas. Entonces, primero tienen un compromiso muy fuerte en términos ideológicos con un proyecto de país. Entonces, a esto se le agrega además una vocación corporativa y una lógica de defensa muy corporativa muy fuerte, porque no sienten solamente peligra su posición de privilegio en la sociedad, sienten que peligran también la legitimidad de sus ideas. Si alguno de los portavoces de las ideas que construyeron el consenso social para aplicar las políticas neoliberales queda desnudo frente a la opinión pública, tal vez correr el riesgo de que un sector de la sociedad que les creyó se den cuenta que en realidad formaban parte de un dispositivo de manipulación. Entonces creo que hay una mezcla de factores que explican el porqué de este comportamiento. Entre otras cosas, la defensa de un modelo de país que obviamente es elitista, excluyente y que parte de la premisa de que los que tienen que mandar son siempre los mismos. Que cualquier proyecto alternativo que ponga en jaque el status quo, que ponga en jaque la idea vertical del poder, los incomoda. Así que un poco lo sienten también como la defensa de esa concepción elitista y privilegiada de la vida. ahora, también muchos periodistas, Leandro, tomaban como algo, naturalizaron que había una mesa judicial, que el AFI, la FIP, la UIF, las migraciones, que Garabano le daba información o recibía información, o entre todos elegían qué juez iba y quién no iba. Realmente se ha naturalizado en los medios, por lo menos durante 4 años, una situación de un ataque a la República tremendo. Tanto que hablan de República, esto es un ataque artero a la República. Claramente. Mira, ahí está lo que pasa. Acá hay dos cosas. Primero, hay una cuota de cinismo sin la cual hubiese sido imposible llevar adelante el proyecto de país que trató de llevar, ¿no? Porque ellos lograron convencer a un sector de la sociedad que los vote para llevar adelante un ajuste brutal. O sea, si no lo construís con cinismo, eso, ¿cómo conseguís que las víctimas del proyecto de país te acompañen? Y esto lo hicieron bien. En segundo lugar, el poder es cálido. El poder real es cálido. Te sentís cuidado dentro de las lógicas y de las reglas del poder real. Entonces, tener amigos poderosos te da información, te da impunidad, te permite, entre otras cosas, moverte en algunos lugares donde la gente común no accede, y ellos han cuidado un poco de esa lógica. Son parte del establishment. El establishment funciona con una lógica distinta a la que funcionamos en el común de los mortales. La gente del establishment no va al Chile a hacer compras. La gente que forma parte del establishment no se informa por los diarios. Es más, la mayoría de ellos hacen gala de no leer los diarios, porque los escriben.
Me parece que esa comodidad les ha gustado mucho, se encontraron como que por primera vez en mucho tiempo habían logrado poner un presidente que los entendía, que hablaba su mismo lenguaje, y lo defendieron. Y ahora lo que están tratando de hacer es tratar de borrar los rastros de ese camino de manipulación de la opinión pública y de construcción de legitimidad de un proyecto social, económico y político excluyente. Entonces encuentran una excusa para broquelarse todos. Y en realidad no es solamente que están defendiendo a uno o a dos periodistas, están defendiendo una concepción, una lógica, una mirada de cómo debe funcionar el poder, donde obviamente hay algunas cosas que tienen que permanecer ocultas para ser eficientes. Leandro, ¿cómo estás? Juan Amorín te saluda. Juan. Quería consultarte, tal vez soy un poco más escéptico respecto a esto, pero ¿pensás que verdaderamente se va a llegar a fondo y a los verdaderos responsables de esto, o que todo va a terminar en un juego de espías menores? Digo, porque es un poco ingenuo pensar que detrás del espionaje a la hermana de Macri estaba una tercera línea de la AFI y no verdaderamente los directores o el propio presidente. Digo, ¿pensás que verdaderamente puede llegar a haber justicia en ese sentido? Porque, bueno, los Macri tienen todo un historial de zafar con relaciones promiscuas con la justicia. La verdad, yo también soy escéptico. Porque además no creo que sea solamente la defensa de los Macri, como les estoy diciendo hace 5 minutos, creo que es la lógica de un sistema la que se defiende acá. El poder para operar necesita condiciones que van a contramano de esto que está pasando ahora. Yo creo que ellos van a apostar a tratar de instalar la idea de la revancha, van a convencer a su gente que en realidad lo que está sucediendo acá es que Cristina se quiere vengar por la humillación a la cual la sometieron. En segundo lugar, creo que van a tratar de confundir y van a tratar de que este tipo de cosas queden en el olvido como un recuerdo así lejano, digamos. Pero nosotros vamos a tener que insistir, porque a ver, ¿esto de qué se trata? Esto no se trata solamente de una red de espionaje, se trata de tratar de mostrar cómo funciona el poder. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos los militantes políticos, después la justicia tiene una tarea que es la de investigar si se violó o no la ley o si se violaron o no algunas normas específicas, pero nuestra tarea, a diferencia de la tarea de la justicia, consiste en poder diseccionar el poder para mostrarle a la gente cómo funciona realmente, porque si no va a ser muy difícil dar batallas estructurales. A mí lo que me preocupa es que se entienda cómo se construye la opinión pública, lo que me preocupa es que se entienda cómo se pone un presidente, cómo consiguen que un sistema de ideas que va en contra de los intereses de las mayorías puedan lograr mayorías electorales. Que me preocupa que logremos mostrar por qué son siempre los mismos los que mandan y cuáles son las formas de mandar. Si nosotros logramos transparentar eso, es la capacidad del privilegio y de los sectores concentrados del poder de manipular la realidad de acuerdo a su vocación disminuye. Entonces, a mí lo que me interesa de esta discusión no solamente es mostrarle a los porteños y a las porteñas que Horacio Rodríguez Larreta le financió parte del aparato de inteligencia al presidente Macri, como ocurrió. Lo que me interesa es que vean es que la forma de construir poder tiene mucho que ver con mecanismos que van, digamos, a contramano de su discurso público. Hay una clara diferencia entre el discurso público y el discurso privado, entre la acción pública y la acción privada, y entre la contabilidad pública y la contabilidad privada de la mayoría de los muchachos que forman parte del elenco estable del establishment argentino. Leandro, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Saludos. Chao, un abrazo grande, Leandro.